Bienvenidos a Me Pierde la Boca, un podcast imprudente de gastronomía perpetrado por Curro Lucas, cítrico gastronómico. En uno de mis viajes al sur de Italia, disfruté de las salsas con pomodoro como de niño con un plato de macarrones. La concentración de azúcares al dejar madurar los tomates en la planta convertía a los vegetales en un manjar, lo que me llevó a la conclusión nuevamente de que sin referencias se tiene un criterio parcial y pasamos a convertirnos en perfectos candidatos a tragar las excelencias de los tomates RAF y tener que venerar todos los tomates de la variedad Montserrat como si fueran milagrosos. Esto es una referencia de Santi Santamaría de su libro, su polémico libro La cocina al desnudo, de 2008, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Seijo, Juanpi para los amigos, que es uno de esos perfiles difíciles de encasillar. Su carrera ha girado en torno a la comunicación en televisión y algo de radio, publicidad de vieja escuela en producción y rodaje, y agencias creativas, en marketing digital y en e-commerce, en comercio electrónico. Ya estaba vinculado a la tecnología antes de que se hablara del efecto 2000 y sobrevivió al estallido de la burbuja de las .com. Es un tercio del motor detrás de Solo RAF, que es un e-commerce pionero especializado en tomate RAF que no solo vende producto, sino que es también una marca reconocida entre particulares y profesionales donde se esfuerzan por ofrecer una experiencia de cliente honesta y un modelo sostenible que conecta campo, tecnología y consumidor final. Luego hablaremos de eso. Además, es responsable de contenidos de Clientify, un CRM de creación almeriense con implantación en medio mundo, e intenta leer un libro por mes y además ahora se cree que está transicionando a argentino porque prepara asaditos y bebe Fernet con Coca-Cola. Exactamente, ya tengo el B2. ¿De Fernet o de asado? De los dos ya me han dicho que me hacen un descuento en aerolíneas argentinas, Juan. Muy bien. Bienvenido a Me Pierde la Boca, Juanpi. Pues muchas gracias. ¿A ti te pierde la boca? A mí me pierde la boca bastante a menudo, lo sabes bien. Y conforme va pasando el tiempo, el vino y voy perdiendo nervios, me voy soltando más. Así que espero que tengamos una buena tarde de gloria. Pues a ver, yo voy a ir de menos a más con las preguntas, así que el vino y la magia hagan su efecto. ¿Qué te parece esa cita de Santi Santamaría? Bien, me parece una cita, como digo siempre, defensiva. O sea, me parece defensiva porque no conozco al personaje, pero vamos, me imagino que será una persona muy pegada a la zona en la que de lo que está hablando. Se habla de tomate de Montserrat, habla de tomate catalán, un grandísimo tomate. Y hay una cosa que me gusta mucho, al margen de que, bueno, yo creo que utiliza el RAF porque 2008 has dicho, ¿no? Año 2008, claro que es el mismo año que empezáis vosotros con la tienda. Sí, eso... exactamente. Yo creo que en ese momento el RAF era como el único tomate, entre comillas, más reseñable, ¿no? O por lo menos que más se destacaba en todos lados, el tomate RAF y tal. Y digamos que todo el mundo lo tomaba, pues eso, como la figura de referencia contra la que decir, hombre, pues si nuestro tomate está muy bueno. Es verdad, si tú dejas un tomate madurar en la planta, un tomate, vamos a decir, de calidad, no una variedad hecha para consumo, sino para consumo masivo, perdón, o exportación, sino un tomate, pues me imagino que un tomate muy de cultivo abierto, de huerta catalana, con esa imagen que tenemos todos de lo que son los cultivos más tradicionales, pues claro, da grandes sabores. Esto es como el vino. Te puede dar muy buen sabor, pero normalmente no es el mismo sabor. Tienes el sabor del RAF por un lado y luego tienes otro muy buen sabor por otro. Y por eso hay distintas variedades y distintas... Sí. Bueno, Santi Santamaría, que fue cocinero, un cocinero muy reconocido en España. Este libro fue muy polémico. Era una defensa de la tradición, sobre todo, con algunas críticas a cambios que había a nivel tecnológico, conocimiento. En algunas cosas tenía razón, visto con la perspectiva del tiempo. En otras, pues igual se equivocaba, ¿no? Pero bueno, siempre la visión crítica siempre es bienvenida. Y la defensa del producto. Y la defensa del producto también. Pues sí, hablando de producto, ¿cómo empezáis esta historia de Solo RAF que empieza en 2008 y en qué momento se os ocurre que es una buena idea vender tomate por internet? ¿Tienes tiempo? Dale. Bueno, vamos a ver. Yo por mi acento, como habrás notado, no provengo de Almería, pero llevo ya 20 y pico años en Almería, ¿no? Yo llego a Almería en el 2000... Bueno, empiezo a venir a Almería en el 2000 y ya me establezco en Almería en el 2003. Entonces, bueno, pues me dedico a trabajar un poco en lo que venía trabajando en publicidad, en comunicación digital, porque decir internet por aquel entonces, pues yo creo que era palabras mayores. Y entonces empiezo a trabajar en determinadas productoras y tal, hasta que acabo recalando en el sector primario almeriense, por excelencia, que es la
la industria agroalimentaria, ¿no? La agricultura, como se llama. Y entonces formo parte de un proyecto que pretende montar una línea de fruterías que se llamó la Vía Verde. Lo recuerdo. Cuya matriz era una de las comercializadoras más importantes del Ejido en ese momento, la zona de la zona del Poniente. Entonces, bueno, pues llegamos a montar 8, quiero recordar. Y ahí conozco a Leopoldo, a mi socio, que era gerente de esta parte de fruterías. Yo me encargaba de marketing, de imagen, de montar tiendas, de ir con la taladradora y poner los lineales, de todo, ¿no? Porque hacíamos un poco de todo. Entonces, eso se fue al traste por distintos motivos, no por nuestro trabajo, entiendo, sino bueno, por distintos motivos que no vienen al caso, pero bueno, que tienen que ver con el entendimiento de lo que es el negocio de servicio frente al negocio productivo, porque ahí chocan muchos intereses y chocan sobre todo muchas mentalidades. Y él y yo pues seguimos trabajando para esta empresa matriz y recalamos en aquella que vende, principalmente comercializa el mejor tomate RAF de Almería, la mayor cantidad de kilos y el mejor tomate, que es el tomate, curiosamente, del Levante, ¿vale? De la parte, digamos, hacia Cabo de Gata. Si tú coges Almería y la pones en medio, hacia la izquierda de Almería, o sea, si lo ves en un mapa, hacia la izquierda de Almería tienes todo el poniente, el mar de plástico. La fama del mar de plástico está en el poniente, pero ahí hacia Levante también. Y hacia la derecha, pues tienes toda la parte de, Níjar, ¿vale? Toda la parte de lo que es Cabo de Gata, Níjar, Ruescas, Albaricoque, la zona de los Martínez, todo esto, ¿no? Que es donde está el Cabo de Gata. Básicamente, resumiendo mucho todo. Y ahí principalmente se produce tomate. Y bueno, también algo de sandía, melón, pero bueno, principalmente tomate, ¿no? Luego hay otro tipo también de cultivos de invernaderos muy interesantes y ya está. ¿Qué pasa? Que este tipo de tomate, el RAF y otros tomates que se cultivan ahí necesitan determinada configuración, tanto de temperatura como de salinidad, del agua. Conductividad. Del agua de la tierra. Decimos salinidad para que se entienda muy bien, pero básicamente es que el agua es un agua dura, ¿vale? No tanto en minerales, sino en sal, ¿vale? Porque eso, primero, porque el agua sale así, porque es así, porque te viene de ahí, y luego porque, bueno, ahora os explico el otro motivo, ¿no? Y entonces se genera muy buen tomate. Eso es una zona, te digo que tanto sea tomate de gran consumo como tomate de exportación, tomate que se mete para mandar hasta Moscú, se genera en estas zonas y concretamente el RAF, aproximadamente suele haber entre unas 500, 600 hectáreas, muy pocas, pero luego hablaremos del motivo del precio, se dan ahí. ¿Qué pasa? Que de estar muy en contacto con el producto, pues un día, hablando con Leo, le digo, oye Leo, con lo que yo sé de Internet y con lo que tú sabes de producto, ¿por qué no montamos una página web? Porque no era la primera, ya había algunas iniciativas, ¿no? Pero yo cada vez que miraba esas iniciativas, claro, me fijaba siempre en la parte técnica, decía, Shockwave Flash, que esto es como de muy señor mayor. Sí, lo recuerdo, el Flash. Digo, espero que algún oyente o vidente se acuerde de lo que era, ¿no? Cero SEO, porque tampoco se hablaba de eso. El SEO es básicamente pues, las dinámicas posicionamiento para posicionarte buscadores. En Google, ¿no? Redes sociales, pues fíjate, lo que estamos hablando de Twitter y Facebook, que es lo que había en ese momento, 0. Y yo dije, esto es muy rápido, esto me pongo yo y en menos de 2 meses estamos posicionados los primeros. Entonces planteamos muy bien la estructura de cómo hacerlo sin incurrir en gastos fijos. Es decir, nosotros compramos en la subasta, manipulamos en la misma subasta. Manipular es preparar ese tomate, sacarlo de la caja del agricultor y ponerlo en la caja de envío. Ahí viene la mensajería y se lo lleva, ¿vale? Y mientras tanto, pues vamos recogiendo los pedidos. Y a partir de ese momento, pues empezamos a movernos. El primer día que salimos, que fue la siguiente semana Reyes del 2008, pues tuvimos 50 pedidos. Claro, ¿son muchos o pocos? Pues una maravilla. Es una maravilla. Da igual de 2008, me parece muchos. Si eran muchos o pocos, pero eso. Y todo eso fue solamente con el calentamiento en redes sociales, en Twitter principalmente, de lo que estábamos haciendo. Y entonces empezamos. Y poco a poco pues nos fuimos haciendo un hueco. Evidentemente, a los 2 meses ya estábamos los primeros en Google, se empezó a notar. Y poco a poco fuimos subiendo. Y ya al margen de ir captando clientes finales, que no eran muchos, pero eran, ya lo que sí empezamos a captar es cliente profesional. ¿Vale? Restaurantes, catering, etc. Horeca, catering y fruterías. Finalmente, eso también se ha trillado bastante, porque al final, bueno, estamos muy centrados en restaurantes, porque el resto es una movida, si quieres te lo explico, pero normalmente no están tan interesados. Y bueno, desde 2008 seguimos funcionando. Somos 3 personas. O sea, tenemos a Virginia, que es la que nos lleva derechos, como una que se ocupa de todo esto.
Y trabajamos para toda la península y trabajamos también para el extranjero, porque nos solicitan muchas cajas de fuera. Y trabajamos desde noviembre aproximadamente hasta abril. Y ya dependiendo del calor, algún mayo, y de hecho un año entramos en junio incluso. Porque ya depende del calor. Ya si quieres luego te hablo de alguna característica del tomate. Es importante, claro, luego hablaremos del tomate en sí, pero eso al final es un tomate de invierno. Claro, es un tomate de invierno. Es un tomate de invierno. Es un tomate de contratemporada. Y ahí lo dejo para cuando entremos en esa, que ahí es donde perderé la boca seguramente. Sí. No, ahí me interesa hablar mucho porque creo que ahí nos contamos muchas mentiras. Ahí te van a salir unos cuantos reels. Sí, pero fíjate, entiendo que de una tienda online, que además eso ofrece un producto que con suerte está disponible unos 6 meses al año, de eso no se puede vivir, ¿no? Bueno, de hecho sí. O sea, no te da para comprarte un Mercedes, pero nos da un sueldo durante todo el año a los tres, sin grandes historias, sin grandes movidas, pero bueno, nos lo da. Tenemos variaciones, hay momentos en los que va mejor o peor, porque dependemos mucho del precio del producto, del precio de la compra. ¿Por qué? Y esto es una cosa que costó no solo a nosotros, sino que le suele costar mucho a cualquier persona que tiene la idea de, pues voy a montar una tienda online de alimentación, ¿no? Que sea perecedero, alimento perecedero. Ojalá yo vendiera latas de conservas. Que es que normalmente tú vendes con un precio fijo para no marear al cliente, pero compras con un precio variable. Sí. Entonces lo que hay en medio que sufre es tu margen. Y los márgenes en este negocio, que si quieres entraremos un poco más tarde en eso, de por qué hay tanta gente que entra y tanta gente que sale cuando apenas llevan un año de vida o 2, son muy pequeños. Los márgenes, y eso que nosotros desintermediamos, ¿vale? Nosotros quitamos digamos, la parte logística y de mayorista de la cadena. Y aún así el margen pues sufre y es pequeño. Voy directamente a la subasta. Vamos directamente a subasta y ahí es donde nos pegamos con el resto de gente que tiene mucho más años que nosotros y mucha más mala leche para intentar sacar el mejor tomate al mejor precio. Y si ya tenéis el conocimiento, ¿por qué no habéis abierto la oferta a otros productos, también frescos, ¿no? Sí, esa es la pregunta que nos hace todo el mundo. Oye, ¿por qué no vendéis otras cosas, no? Mira, principalmente hay dos motivos. Uno de ellos, el motivo principal es que, y esto ya es una cabezonería entre comillas mía, que es que el usuario final está dispuesto a pagar un precio razonablemente elevado por un producto donde el producto cuesta más que el porte. Me explico. El kilo de RAF que nosotros mandamos vale más que el precio del porte. Entonces nosotros estamos en una caja que está rondando de 3 kilos casi los 40 euros. Ha subido, empezamos por 30, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vendes otros productos como pimiento, pepino, como berenjena, calabacín, etcétera, sí. El precio es muy, que dices, bueno, pues el precio es muy, muy corto. El precio por kilo es pequeño. Es más pequeño, ¿vale? Estoy pagando tanto. Entonces, bueno, ahí ya tienes que encontrar un tipo de público que no le importa, que dice, oye, yo quiero un muy buen producto, no me importa pagar un poco más por ello. Pero ¿cuál es el tema? Que tu margen operativo en ese producto es muy, muy, muy pequeño. Y luego además tienes otro problema añadido, que tal y como está hecha la configuración de lo que es el sector agroalimentario en Almería, si tú quieres traerte el mejor pepino, el mejor pimiento, la mejor, iba a decir cebolla no hay, pero bueno, la mejor berenjena. Sí, porque ya hay mucho producto de valor añadido que podría ser una opción, pero claro, están en lugares diferentes, ¿no? Si te las tienes que traer de distintos centros al tuyo para manipular y salir, tienes que sumar el coste de traerte ese producto ahí. Entonces, hay iniciativas, y hay iniciativas muy interesantes, no la voy a mencionar porque... ¿No es necesario? No es necesario, pero lo hacen fenomenal. Sí, sé de quién hablas. Pero es imposible que no vayan a pérdidas con lo que hacen. Sí, pues era la siguiente pregunta. Claro. Eso si habrá tiendas de estas de producto fresco, con mucho producto fresco, que pueda ser rentable. Sí, pero si estás en las hay, bueno, hay una que además es cliente nuestra, que lo que hacen no es agrupar en origen, como haríamos nosotros si lo hiciéramos aquí, sino que agrupan en destino. Sí, ¿vale? En un merca, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Agrupan en un merca o directamente montan sus propias instalaciones, o bueno, y la verdad es que dan un servicio online y tal. Ahora, el volumen en el que se han metido con de inversión para montar todo eso, pues es muy elevado, pero van a un tipo de cliente que tiene un poder adquisitivo muy elevado también. Lo que pasa es que, bueno, funciona muy bien en Madrid, en Barcelona, en centros urbanos donde hay un poder adquisitivo muy elevado y no pasa nada porque estén ahí. No sabemos, mientras nos sigan comprando a nosotros el tomate, porque nosotros les garantizamos la compra y la calidad de ese tomate, pues oye, estupendo. Pero ya sería meterse en una batalla muy, muy dura, con muchos más medios y sobre todo que tienes que tener
ya no un fondo de comercio, sino que tienes que tener un pulmón para aguantar bastante, porque hasta que construyes la comunidad, construyes la marca en Internet, das el servicio y aprendes, pasa tiempo. Tienes que aguantar 2-3 años mínimo, ¿no? Mínimo. De hecho, cuando nosotros salimos, al año siguiente salieron 2 más, directamente de agricultores, de hecho gente conocida y gente maravillosa además, y todos los años iban saliendo 2 y todos los años iban cayendo 2. Y básicamente cuando hablabas con ellos decían, es que esto es mucho follón. Es que esto es mucho lío. Es que yo me voy a dedicar a hacer esto porque es que las cajas y tal, y cuando me llaman por teléfono para quejarse porque no ha llegado la caja o porque tal, dice, yo no tengo tiempo para esto. Entonces, lo que pasa es que se habían metido en una inversión de hacer una impresión de hacer cajas, por ejemplo, de cartón con su logotipo y todo esto. Cuando te vas a Murphy Capa y por hacer un cliché con esto, pues te cobran. Tienes que hacer una tirada mínima de 2.000 cajas o 3.000. Sí, ahí se te quedan estancadas. Y ahí se te quedan cogiendo humedad. Entonces, todo ese tipo de cosas al final pues es más complicada. Nosotros dimos con esta clave y nos ha funcionado. Y luego pues nos han pasado de todo. Nos ha pasado los problemas desde la subida del precio del combustible, que eso fue un palo brutal. La pandemia, que fue muy positivo. Hablaremos de eso también. Fue positivo en términos de negocio. De negocios, sí. Entenderme, ¿vale? Y bueno, y nos van pasando cosas porque, claro, va apareciendo gente, va desapareciendo gente, hay gente que invierte más. Ahora hablamos un poco más de... Sí, pues claro, en cuanto a eso, hay una parte que creo que debe ser fundamental cuando vendes producto fresco online, que es la atención al cliente. Claro. ¿Es más importante que el producto o tan importante como el producto? Tan importante como el producto, porque tú piensas que si tú vas a una frutería o un supermercado o una gran superficie y coges el producto, llegas a casa y te encuentras medio gusano, la culpa es tuya, porque has cogido tú el producto. Sí. Pero aquí no. Aquí, ¿de quién es la culpa? Del que coge el tomate y lo mete en una caja. Entonces, nosotros tenemos una serie de controles de calidad. No son muchos, pero dentro de que toda la trazabilidad está asegurada, ¿vale? Y de hecho hay clientes que no lo piden, pero tenemos una serie de controles y luego contamos con algo que es fantástico, que es las personas que se dedican al manipulado, principalmente son mujeres, que muchas de ellas son mujeres de agricultores, que conocen el producto casi mejor que tú. O sea, cuando llegas con tus cajas que has comprado en la subasta, te miran y te dicen, oye, lleváis un buen tomate, ¿no? Entonces son las que se aseguran de que no vaya con peseta, por ejemplo, que es una mancha que tiene, es una especie de mancha que le sale al tomate, que curiosamente son los más ricos, pero no los metemos. A nivel estético la gente lo rechaza. A nivel estético lo puede rechazar. A veces hay unas ligeras quemaduras de algún producto fitosanitario o azufre, porque se utiliza azufre, eso lo sabe todo el mundo, no azufre del malo, ¿vale? Pero que puede haber un punto negro. En las cantidades permitidas por la legislación. Sí. De hecho, bueno, si quieres también hablamos de eso, pero de hecho casi apenas se usan, pero que puede llevar un picotazo que no es nada, que simplemente que lo haces así se va, o simplemente con el cuchillo lo quitas. Y desde luego no es nocivo. Pero todo eso se elige. ¿Por qué? Porque lo que no te puede llegar es un producto malo. Te puede pasar que en el viaje se golpeen los tomates, aunque van bien preparados, pero te puede pasar y alguno se rompa. Bueno, pues si eso ha pasado mucho, o puede pasar, cae una caja en el centro distribuidor de no sé dónde y se ha juntado con un envío de Amazon que lleva un pico de cartón y entra en la caja y tal, pues eso el cliente se lo decimos y no hay ningún problema, se lo reponemos. No nos suele pasar mucho. Pero vamos, esa es la principal clave, que aquí el que coge el tomate eres tú y tienes que tener mucho cuidado de que eso vaya bien, independientemente de que hayas hecho bien la compra. Porque normalmente esto no lo sabe mucha gente, cuando tú vas a una subasta a comprar, tú no pruebas el tomate. Nadie come un tomate en una subasta, se compra a ojo. Pues vas conociendo también a los productores, vas conociendo, ¿no? Que al final la forma de trabajar de cada agricultor es importante. Es muy importante. Mira, esto es una cosa que dice muy bien, Leo dice 2 cosas. Dice la primera, los tomates no son relojes, ¿vale? Con lo cual, y luego de un mismo agricultor una semana te puede dar un tomate excelente y la semana siguiente ese mismo agricultor te da un tomate que está muy bueno, pero no es el pico que tenía. ¿Por qué? Porque cambia todo. Puede haber una semana de lluvia. Bueno, aquí no hay una semana de lluvia, María, pero puede haber 3 días de lluvia. Esta primavera la ha habido. Puede haber unos días de lluvia que hace que no se corte el tomate para que la planta no tenga riesgo de que se le infecte el corte y se estropee, que esto puede pasar mucho. O puede ser que de repente hay una subida de temperaturas, con lo cual el tomate, como necesita frío por la noche, que esto es lo que tiene que ver con las temporadas, no coge de la misma manera. Y es más, tú tienes una hectárea aquí y tienes otra hectárea al lado y te dan un producto completamente distinto. Y eso es así. Entonces te puede pasar, con lo cual compras a ojo, sabes el agricultor, ves el aspecto y luego depende muchísimo de la cantidad de kilos que haya en la subasta.
Si hay muchos kilos, evidentemente, si hay mucha oferta, el precio baja. Y si hay pocos kilos, el precio se dispara. Y si llega Navidad, que te encuentras con todavía pocos kilos, más una demanda muy elevada por Navidad, pues encomiéndate al Altísimo, que es para nosotros el momento más fuerte de la temporada, pues sacamos un montón de regalos de empresa y cajas, pues muchísimas, vamos, casi 1000 cajas sacamos, que me da hasta apuro decirlo, no veas qué semanita nos damos, ¿no? Y de repente dices tú, bueno, pues yo no sé si voy a ganar mucho con esto. ¿Por qué? Pero es un servicio que tienes que dar. ¿Y en ese sentido no podéis llegar a acuerdos previos con agricultores? Se podría, pero uno, no está bien y luego... no está bien desde el punto de vista ético. Bueno, sí, claro. ¿Te refieres? Sí, bueno, podríamos hacerlo perfectamente. Mercadona lo hace. Sí, pero Mercadona no creo que tenga ni la mitad de los problemas que tenemos nosotros. O sea, es que menudo me han nombrado. Bueno, Mercadona, Carrefour y todos estos. No, se puede. De hecho, hombre, nosotros tenemos un plan B por si cualquier día pasa algo en la subasta a la que vamos. Tenemos el plan B de decir, bueno, pues vamos para acá. Pero eso consiste también en que te tienes que llevar pues todos los embalajes, todos los envases, tienes que tener todo manipulado, tienes que asegurarte también de que el agricultor tiene espacio donde manipular. Somos muy escrupulosos con las normas sanitarias. Y hay almacenes que tienen esas normas bien cubiertas y hay otros que vas y dices tú, madre mía, que no me haga una herida, ¿vale? Que te puede pasar. Entonces, alguna vez, para alguna cosa muy, muy concreta, de algún pedido muy específico, lo hemos hecho, pero normalmente preferimos trabajar de la forma más normal y más exacta posible. Muy bien. Y desde 2008, que apenas se compraban ni siquiera vuelos online, ¿cómo era en ese momento vender producto fresco por Internet? Y sobre todo, ¿cuáles fueron esos primeros retos del principio en logística, en confianza del consumidor, en márgenes? Bueno, de márgenes ya se estaba hablando. Pues mira, el principal reto es que cuando miro hacia atrás, bueno, aquí hay que ponderar dos factores, ¿no? Lo primero, la penetración de Internet en España para nivel de e-commerce era irrisoria, o sea, era muy baja, ¿no? Muy baja y no había móvil todavía. Era todo ordenador. Bueno, había móvil, pero no smartphone. No, pero no para esto. Efectivamente, no había el smartphone. O sea, a partir del momento en el que ya, yo me acuerdo que digo, hay que tener la página en responsive para móvil, es 2012-2013 aproximadamente, ¿no? Básicamente la irrupción de Facebook, que fue lo que disparó todo, y el iPhone. Pero en este momento se hablaba de un 6 o 0,7% del e-commerce que había en España, con la penetración de mercado que había en ese momento, que podíamos estar hablando a lo mejor un 45-50% de la población en España, que había, con lo cual era irrisorio. O sea, 0,6 en todos los sectores. Sí, no, en alimentación. En alimentación. Pero alimentación estaba abajo de sí, todo. Sí, pero el de las que... El primero que siempre ha estado, turismo. Hasta que luego llegaron, exactamente, turismo, era vuelos, era reserva de vuelos. Sí, yo empecé a comprar vuelos en 2003. Eso era porque las pasarelas ellos conectaron a Amadeus enseguida, pim, pam, pum, y entonces empezaron con el tema y empezaron los vuelos baratos ya a extenderse, que fueron los impulsores, más una serie de cosas que venían por detrás ya impulsando desde atrás. El porno entre ellos que... Eso te voy a preguntar luego. Si quieres me preguntas. La industria del porno, el papel de la industria del porno en todo esto. Me esto. gusta mucho que lo cuente de vez en cuando por ahí. Pero el tema estaba en que la experiencia era muy reducida y te dabas cuenta de que el comprador era un comprador de poder adquisitivo alto, con tecnología para poder hacer los pedidos, que nos había visto principalmente en redes sociales y que se animaba a probar un producto de valor añadido, de high-end, ¿no? De parte final, digamos, de valor superior, ¿no? De producto superior. Era un cliente muy fiel, un cliente con una rotación aproximadamente entre 3-4 cajas por temporada, que estaba bastante bien, y mayor, principalmente mayor. Bueno, mayor, entiéndeme, entre los 50 y los 60, o sea, con cierto tiempo y con cierta gravedad. A medida que va cada vez penetrando más Internet, lo que es los dispositivos en la sociedad a partir del móvil, y se extiende y empiezan las redes sociales a petarlo mucho, empezamos ya a notar que empieza a entrar gente, digamos, más joven, no mucho más, vamos a quedarnos en los 40, principalmente en núcleos urbanos, o sea, con, como digo yo, ejecutivos, gente que está un poco muy acostumbrada, que ya compra online en un montón de sitios, alguna encuesta hicimos, y que empiezan a subir, por ejemplo, las ventas por móvil. Que esto es una cosa espectacular, que de repente empezaron a subir y dije, hay que prestar atención a esto porque nos va en 2013-2014, ¿no? Y empieza a entrar un tipo de público muy interesante y muy fiel y además que nos requiere muchos recursos desde el punto de vista de atención, porque inmediatamente siempre nos llaman, siempre nos preguntan, que es gente más mayor, gente de 60 y 70.
Y entonces, bueno, pues seguimos creciendo por esa banda y estamos en esas bandas. Estamos entre los 50 y los 65, los 70 y como hablo muchas veces con Virginia, de mucha señora que dice, no, es que ha hecho el pedido mi hija o ha hecho el pedido mi hijo y entonces yo simplemente lo recibo por tal porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces estamos más o menos en ese punto. Poder adquisitivo también. Poder adquisitivo. Que tenéis un producto que exige cierto poder adquisitivo y cierto gusto aprendido también, ¿no? Y regalos. Y Y muchos regalos. Mandamos, puedo decirte, el 40-50% de las cajas que mandamos van con nota de regalo de alguien que quiere dar ese regalo. Pues encantados. Sí, fíjate, a mí mucha gente me ha preguntado sobre dónde puedo comprar tomate rap de Almería para regalar. Y yo siempre me acuerdo de vuestra web porque fue la primera que conocí también. Si hay más, la verdad es que no te lo voy a decir. Lo ignoro. O sea, bueno, podría buscar, pero... Y más te vale. Yo soy cliente fiel. Sí, fíjate, más que me ha puteado mi empresa de telefonía y estoy con ella desde el 98. Soy una persona fiel, no puedo evitarlo. Y algún código de descuento te vas a llevar, lo sabes. Bueno, sí, para la temporada que viene, porque ya, ya no. Estamos grabando. Eso es otra, estamos grabando después de que se haya terminado pero esto es lo que pasa. Temporada de RAF, pero bueno, es lo que hay. Esto es lo que pasa siempre con el RAF, que luego empalmaremos con las temporadas, porque a partir de este momento en redes sociales se llena todo de tomate RAF, que no es tomate RAF de Almería. Claro, eso que es o tomate RAF, pero tomate es marmande, es un tomate, o sea, de genética RAF. O sea, el tomate es un tomate, se puede plantar en cualquier lado y se puede cultivar en cualquier lado y ya está. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias de lo que he comentado antes, de salinidad, estrés luz y manejo del agricultor, principalmente el manejo del agricultor, porque a este tomate lo que se hace, uno de los trucos de este tomate es que aguanta muy bien la sal en el agua, la conductividad. Para que te hagas una idea, creo recordar, igual hay algún ingeniero de campo que se espanta cuando oye esto, pero si la conductividad, que es la cantidad de sal que hay en el agua, excede del 3%, a una planta te la cargas directamente. O sea, la planta... Y el RAF era capaz de soportar, no sé si hasta 8. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando recibe esa carga de salinidad, contraataca absorbiendo muchos más minerales o mucho más carga, digamos, del suelo, que genera azúcar. O sea, genera azúcares dentro del producto. Claro, entonces, se defiende. ¿Qué es lo que hace la planta? Genera un producto de piel muy dura, porque está muy puteado, por así decirlo, crujiente, porque tiene esa piel recia, y... ya que estás hablando de eso, sí. Tienes aquí un RAF. Claro, que varios... Explícalo, hay gente que lo va a ver, pero habrá gente que solo lo escucha, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo reconocer un buen tomate RAF? Y son los últimos de la temporada, que ellos ya son más pequeñitos, sí. Casi un tercerilla, porque va por calibres, G, M, todo esto, pero bueno, luego está el primera, que llamamos, que es el calibre un poco más grande, el segunda, que es un calibre un poco más pequeño, y el tercero o tercerilla, que es un calibre más chico, que esto ya estaría casi en lo que nosotros llamamos mini RAF, ¿vale? Bueno, prácticamente casi todo el mundo sabe que es un tomate RAF o un tomate asurcado, ¿vale? Que es un tomate, como digo yo, cabreado, ¿no? Que tiene este aspecto. No incide el que tenga más o menos este aspecto de, por así decir, grietas o valles, ¿vale? No son grietas realmente, pero bueno, que tenga esta forma con el sabor. Porque de hecho el invernadero, el cultivo bajo plástico, lo que hace es que como iguala muy bien las condiciones... ¿Se cultivan todos bajo invernadero? Sí, todos. No hay agricultura RAF en ecológico. Vamos, por lo menos hasta el año que viene, que yo recuerdo. A lo mejor este año ha entrado, pero si quieres luego te explico por qué. Pero bueno, el motivo básicamente es que no es rentable. No es rentable. No, es que no es rentable. No, es que los protocolos ecológicos, ahí me va a perder la boca si entramos, pero a un agricultor de RAF no le es rentable, ¿no? Entonces... un tomate de RAF no está más bueno porque esté más enfadado, ¿vale? O porque tenga más una morfología como esta, sino que simplemente las tiene y normalmente son por cómo la abeja muerde el cáliz y deja las huellas y entonces empieza a crecer el tomate así y sale con cierta deformidad. ¿La abeja? Sí, cuando muerde, Ajá. El cáliz lo deja así como un poco más, como medio apretadito, entonces la planta, al generar el fruto a partir de ese punto donde la abeja ha dejado el polen, pues empieza a generar. Bueno, total. No hemos hablado de por qué se llama RAF, pero ahora hablaremos de eso. Sí. Entonces, tiene esta morfología, tiene el cuello negro, lo que llamamos el cuello negro, que no es negro, que es verde muy oscuro, ¿vale? Verde muy oscuro, que eso es muy característico. Hay otras variedades que no son RAF, también si quieres hablamos de eso luego, que también lo pueden tener, pero no lo tienen tan destacado y con este brillo, ¿vale? Y luego está duro, es un tomate que tiene que estar duro. Y luego es un tomate que se vende verde, porque lo que tiene es que madura de dentro hacia afuera. Entonces, cuando este tomate ya está muy rojo,
Ya, no ya está igual. demasiado, ya se ha pasado, ¿vale? Y luego, el otro truco es que cuando tú lo cortas tienes que quitarle la parte del leño, porque lo que llamamos leño, porque el pedúnculo, cuando se genera el fruto, hay bastante parte de la planta que se queda dentro. Sí, Entonces eso le quita sabor. que es la parte La parte blanca, blanquecina, exactamente. que da además un poquito de amargor. Exacto, que eso, bueno, pues cualquiera en su casa que ha comprado un tomate pera o un tomate, un Rambo o ha comprado un tomate de ensalada, sabe que normalmente algunos tienen más parte blanca que otros por dentro. Bueno, pues eso simplemente por la genética del tomate, se quita y ya está. En el caso del RAF, siempre yo recomiendo pegarle un corte de arriba abajo, abrirlo en dos mitades y así en forma de V quitarle esta parte. Y luego el culillo, ¿vale? El culillo. En este caso, bueno, aquellos que estén escuchando en podcast no lo ven, pero este culo tiene como unas cicatrices, ¿vale? Sí. Esto se da simplemente por el crecimiento. El tomate va creciendo, va creciendo, va creciendo, va rompiendo y se va cicatrizando. Esto no, esto es perfectamente comestible y no hay ningún problema. No hay que quitarlo. No hay que quitarlo. Y luego existe... Pero aún así, antes decías, eso es lo No, que no, esto ahora te explico lo que es la peseta, que es otro de los motivos por los cuales el tomate sale como sale. Ahora, es que es un poco bastante, ¿no? Pero pero con esa cicatriz sí. la evitáis en los envíos, me imagino, por el tema estético. No, Vale. necesariamente. Tenéis educado a vuestro cliente Claro. que eso es así. Mira, este tiene cicatriz también, este es otro que estoy mostrando, que es más chiquitita y la tiene en el mismo sitio, pero Sí. no tiene nada. Simplemente es que va abriendo la piel y cierra, va abriendo la piel y cierra. No tiene más historia. De hecho, este que tiene más cicatriz tiene pinta de estar mucho mejor que este que tiene menos. Pero luego existe ese tomate RAF de toda la vida que te habla siempre en la almeriense, que es el que tiene pico al final, ¿no? Sí. Y entonces se habla que ese es el mejor, que ese es el no sé qué, que es el no sé cuánto. Y luego hay otra escuela que dice, no, es que se le ponen hormonas, se le ponen no sé qué, le echan tomatón, una hormona que se llama tomatón, que esas cosas, no estoy seguro, que se llegaron a hacer allá por los 70 para que las plantas crecieran más fuertes, pero realmente no son hormonas. Esto sabes el mito de las hormonas, que es más caro criar algo con hormonas que sin hormonas. Sí. Entonces no tiene... No compensa al final. Y todo esto todo esto no te imaginas la seguridad alimentaria que lleva este tomate aquí y la tecnología que lleva. Esto es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el aspecto que tiene. Si tiene muchas rayas, así como atigrado, que es un tomate atigrado, pero tiene el surco, se hace pasar por RAF. Que es un tomate de otra variedad. Hay muchos, Conquista, Rebelión, un montón. ¿Por qué? Porque esto va por casas de semillas, ¿vale? Esto va por escuderías, por así decirlo. Sí. El RAF, la genética original del RAF es de una casa de semillas que se llama HM Clause, ¿vale? Histórica de toda la vida. Bueno, toda la vida en Almería y en el mundo. Está en todo el mundo. Entonces, en los años 60, en la región de Marmande, en Francia, que es una región en Francia muy productora de producto de tomate, tenían ese tomate marmal, que ese tomate marmal. es la base del RAF y de otros casos. Exactamente. Base genética. Exactamente, que viene a ser el asurcado, es un tomate marmán, se suele llamar, ¿vale? El muchamiel, por ejemplo, que el muchamiel sale de Murcia, pero proviene de una genética. El muchamiel no es RAF, en contra de lo que se suele decir. Entonces, esta casa espero que lo cuente bien y luego no me eche la boca furia. Esta casa genera, por hibridación genética, el RAF, buscando una variedad que resistiera un hongo que atacaba a las plantas y las dejaba para el arrastre, sobre todo a la raíz. ¿Por qué? Porque en Francia hay mucha más humedad, hay mucho más frío, y los hongos proliferan más. Aquí en Almería no tanto, ¿vale? Y ese hongo se llama Fusarium. Y a la variedad le llamaron resistente al Fusarium. RAF, ¿vale? Nada que ver con las Fuerzas Aéreas Británicas. Que esto fue un caso mío muy particular con el tema del SEO, ¿no? Con algo militar. Y la página de la Wikipedia. No sabes tú las que tuve yo con un editor de la Wikipedia. Bueno, y entonces ese tomate lo generan allí, lo ponen allí en funcionamiento, da un rendimiento normal. Y cuando comienza el milagro almeriense, en los 60, 70, ¿no? de los invernaderos, claro, pues todas las casas de semilla pues desembarcan aquí y entonces van probando, ¿no? Y entonces creo recordar que empezaron a probar como por la zona de Murcia, pero luego ya vinieron hacia el levante almeriense. Y entonces lo que hacían las casas de semilla, que todavía siguen haciendo, es seleccionar a determinados agricultores, darles determinadas semillas para que produzcan, para ver qué tipo de producto genera y qué susceptibilidad tiene de entrar en el mercado, ¿vale? Y luego ver cuántos kilos produce la planta, cuál ha sido el coste de producir esos kilos y hacer una fijación de precios, ¿vale? Hacer un pricing que se dice ahora. Y entonces, no recuerdo exactamente el nombre, pero hay una familia, que es una mujer muy, muy conocida, pero
no recuerdo exactamente el nombre, que entonces empiezan a trabajar con este tomate y generan un tomate que tiene un sabor y una calidad que cada vez que lo llevan a la subasta se lo quitan de las manos, ¿no? Y entonces poco a poco empieza el cultivo del RAF. Se dan cuenta de lo delicado que es el cultivo del RAF. Para que te hagas una idea, todo el mundo, que esto es otra cosa de que no se sabe por el tema del precio del producto del RAF, es que una planta de tomate de cultivo intensivo en Almería, de un tomate, por ejemplo, de ensalada, o un tomate de exportación, un Daniela, da en torno a los 25-30 kilos. Una planta de tomate, por planta de tomate. ¿Eh? Una planta de tomate puede medir 3 metros de altura, con 8 ramos y tal. Te da cerca de 25-30 kilos por metro cuadrado. Por ciclo productivo. Sí, por ciclo productivo, por temporada, por así decirlo, ¿no? Algunas pueden dar un poco más, otras dan un poco menos, según la variedad. Pero el tomate RAF solo te da 5. Y no todas las plantas son viables, porque hay un estrés, se le somete a un estrés hídrico. El estrés hídrico es, le pongo agua y se la quito. Le pongo agua y se la quito. Le pongo agua y se la quito. Y entonces el tomate, ¿qué hace? Para buscar agua va al fruto. Y entonces saca agua, se canibaliza a sí mismo, saca agua del fruto. Y entonces, que también ayuda un poco a la morfología, no necesariamente, pero puede ayudar. Y entonces consigue esa consistencia, ese crujiente, esos azúcares, esos sabores, porque el fruto al final está, por así decirlo, muy trabajado. Apretado con poca agua, ¿no? Al final, ¿no? Claro, y ahora es cuando viene lo de la peseta. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, si cortas mucho el agua, no solo coge agua del fruto, sino que coge demasiada agua. Y entonces deja una especie como de capa entre la piel y la carne, que se llama peseta, porque tiene el tamaño de una peseta, no porque tenga color ni la cara de Franco, ¿vale? Y entonces tiene ese punto. ¿Qué pasa? Que si tú lo pones a la venta, da la sensación mala de que ese tomate está mal, está pocho, lo que sea. Pero sin embargo ese tomate está muy rico. ¿Por qué? Mejor. Porque es el que más ha sufrido. Ha sufrido más. Que es el que nos quedamos en solo RAF para nosotros, porque, hombre, claro, como no lo podemos mandar, pues no nos queda más remedio que sacrificarlo. No lo tenéis que comer. Y espera, le voy a dar un buen traguito al vino que... Bien, entonces otra de las formas de reconocer el RAF es el precio. El precio. Si es sospechosamente barato, no es RAF, ¿no? Tú sabes la cantidad de veces que he oído yo eso de, acabo de pasar por una carretera y había un tío en la cuneta vendiendo RAF a 2 euros. Y digo, pues dime dónde que mando un camión. O sea que ya te digo yo que no. Pasa como con todo. Hay agricultores que hacen un producto excelentísimo, hay agricultores que hacen un producto más normal porque deciden hacer más kilos que calidad, y luego también hay variedades que son muy parecidas que cuestan menos de presupuesto fabricarlas, pero pasan por RAF. Entonces al final, y luego también está el tema de la frutería. Si la frutería ve que no vende el producto y se le está madurando y el RAF madura muy rápido, lo baja y al final, aunque sea a coste, pero quítamelo de encima. Pero todo aquel RAF que baje de los 4 o 5 euros, y ya me parece malamente. Y yo te puedo decir que el RAF que nosotros vendemos está en torno al precio de venta al público, que la plaza del mercado de aquí de Almería es un buen termómetro para eso, y determinados sitios, en Madrid, Barcelona y en otras plazas, está en torno a los 17, 18, 19 euros. Y un RAF bueno, muy bueno, excelente, impresionante, según el momento del año también. Bueno, fíjate, hemos saltado del comercio electrónico al tomate. Sí. Yo quería hablar más de comercio electrónico que de tomate, pero ojo, como ya estamos con el tomate, vamos a seguir y luego volvemos al comercio electrónico. Porque una de las grandes mentiras que nos contamos es que, y sigo oyéndolo constantemente, es que el tomate, y ojo, y también lo oigo de berenjena, de pimientos o de pepino, pero sobre todo de tomate, porque la gente lo tiene más asociado al verano. Sí. Y se ha olvidado otros productos que en su día la temporada del verano. Pero siempre se habla de eso, de que el tomate es un producto de verano. Y parece que fuera de ahí no hay nada. ¿Por qué crees que sigue tan extendida esa gran mentira? No pasa tanto con la fruta, ¿te das cuenta? Con la fruta no tenemos esa sensación. Bueno, a ver. El tomate es un producto... Mira, tú puedes no tener un montón de cosas en casa, pero es muy raro que no tengas tomate. Muy, muy, muy raro. De hecho... Yo no sé si te pasa a ti o le pasa a mucha gente, pero si yo no tengo tomate, no lo llamo ensalada, ¿vale? O sea, puedo no tener verde, pero tengo que tener tomate. ¿Qué pasa? Que yo creo que se dan 2 factores en juego aquí, ¿vale? El primero es que nuestra generación, ¿vale? Por decirlo de alguna forma sin llamarnos muy viejos, hemos crecido con tomate de casi de última milla. No de última milla, pero sí más tomates de cercanía, ¿vale? Y tomate de temporada. ¿Por qué? Pues porque básicamente no existía la tecnología del invernadero como existía hasta ahora,
y siempre era más lo que estaba por ahí cerca, ¿no? Pues es cierto, yo me crié en Madrid y en Madrid pues había frutas y había productos que solamente estaban en determinado tipo del año. A medida que... Pero estamos hablando de que eso llevamos casi 30 años, que eso ya no es así. Que eso ya no es así, que eso ya no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sube la capacidad adquisitiva, entran las grandes superficies, como entraron a partir de los 80, 90, y entonces queremos buen producto todo el año. O sea, queremos los mismos productos todo el año y estas grandes superficies. Y a buen precio. Y a buen precio. Principalmente todas estas grandes superficies te lo facilitan. ¿Por qué? Porque si es la temporada de Almería, bien, o la de Murcia, bien, o la de Valencia, bien, pero si no, se lo dan de Sudáfrica, fuera. Chile o Turquía o donde sea. Y entonces tú tienes buen producto. Entonces, en cosas como fruta es más fácil que encuentres muy buen producto en muchos sitios, pero en cosas como el tomate, por ejemplo, no tanto, porque es un producto, o en otras verduras, porque son productos que necesitan, por así decirlo, más mimo, ¿vale? Más, y no aguantan bien la distancia, no aguantan bien el viaje. De hecho, el tomate que más se comercializa en Almería y en todo el mundo, creo recordar que es el tomate de Daniela. Es el tomate de ensalada. Porque es el que aguanta precisamente mejor. Porque es el que te aguanta en un camión de Almería a Moscú 5 o 6 días y refrigerado, y cuando llega allí aguanta 15 o 20 días más. Y entonces, ¿eso qué significa? Que no sabe mejor, sino que es un tomate diseñado para que dure y que aguante. Y esto es como un barco. Esto es o dirección o velocidad. Entonces esto es o calidad o producción. Entonces, en concreto, este tipo de productos y el tomate que sabe a tomate, si quieres que sepa a tomate, tiene que ser un tomate relativamente recién cogido, de cierta proximidad y luego con temporadas. Vale. Ahora hablamos de las temporadas. Históricamente, el tomate necesita calor por el día. Bueno, históricamente no. Biológicamente necesita calor por el día y cierto fresquito por la noche, ¿vale? Para que cuaje bien. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente primavera era Murcia-Valencia y según se acercaba el verano, entendiendo el verano como calor por el día, más fresquito por la noche, ya nos íbamos a tomate más de arriba, más de zona de Tarragona, Cataluña, Aragón. Navarra, Aragón, que tienen una producción estupenda. Pero en el momento en el que ya hace demasiado frío, ya no se puede cultivar. Claro. Y no se puede cultivar al aire, al raso. Y ojo, que aquí el invierno es como un verano. Ahí vas, uno de esos sitios. ahí vas. Entonces, ya no por la temperatura más suave, porque, bueno, tenemos Canarias, que tiene esa temperatura. Lo que pasa es que en Canarias pasa otra cosa, que es la distancia, ¿vale? Porque, claro, no vas a meter tomates en aviones, ¿no? Claro. Pero pasa otra cosa, que aparece la tecnología del invernadero, ¿vale? La tecnología del cultivo bajo plástico, intensivo y bajo plástico. Y entonces, se aprovecha el invierno para generar unas condiciones bajo plástico que facilitan el cultivo de los productos porque tienen el qué? Aire con determinada humedad, ventilación, agua, que curiosamente, con lo mal de agua que andamos en Almería, nunca falta, porque hacemos una gestión excelente e impresionante de los recursos hídricos aquí. Es una cosa de lo que se habla muy poco. Sí, eso, fíjate, es otra cosa interesante del cómo el invernadero aprovecha cada gota de agua. Cada gota de agua. Y la humedad del aire relativa, ¿no? Pero bueno, esto es... De verdad que esto de todas formas, es impresionante. Vamos a tener pronto una invitada que va a hablar de todo. ¿La vas a traer? ¿Lo has conseguido? Bueno, me falta cerrar fecha, pero estamos entre su agenda y la mía. Pero bueno, ahí vamos. A esa sí que le pierde la boca. Sí. La adoro. Y es posiblemente la persona que más ha hecho por el conocimiento de embajadora de la agricultura. Agricultura. Sí, y además no hay calificativos suficientes para loar lo que hace. Y que no me pierda, bueno, el tema del agua que lo he mencionado. Y luego la necesidad del almeriense de salir adelante. Y el impulso que dio el tener una fuente de financiación con Fuencajamar, el que la logística y la distribución participaran de todo esto y funcionaran, el que las casas de semilla pusieran de su lado, y entonces se genera lo que es el milagro almeriense, que es el modelo almeriense que está exportándose a todos lados, Turquía, Marruecos, todo, siguen el mismo, incluso, iba a decir Holanda, pero bueno, Holanda tiene sus cosas, pero lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo que tienes es unas condiciones perfectas para cultivar todos estos productos en contratemporada, ¿vale? Pero al tomate le da igual, o al producto le da igual. Él tiene las condiciones necesarias para hacerlo. Y eso no significa que sea menos natural, sino que las condiciones que tienes de la ecuación funcionan en otro periodo de tiempo. Claro, es que eso es lo que a veces me peleo con gente. Es que la tecnología, el conocimiento y luego las condiciones geográficas de otros sitios ya está. Han venido a cambiar esto para siempre. Y no hay más. Y no quiere decir que... No, porque al final eso es lo que decíamos. El tomate Rafa al final, su temporada es de noviembre a mayo.
Más o menos. En cuanto se mete el frío empieza a estar bueno, en cuanto se empieza el calor empieza ya... Se va. no Hay demasiado. Tú sabes el calor que hace en un invernadero. Sí, cuando llega esta temporada ya no se puede estar. No claro. se puede vivir. A partir de las 12 del mediodía no se puede estar. No se puede. De hecho, ¿sabes cómo se desinfecta un invernadero? Sí, en verano con el sol. Se solariza. Que esto lo sabe muy poca gente, que seguramente te lo explicará Lola, ¿no? Se tira una capa de plástico al suelo, se le mete un poco de riego para que tenga algo de humedad y el propio calor fríe lo que hay ahí. Mata todo. Todo. Es espectacular. Es la forma más higiénica de funcionar, ¿no? No sé si entraremos en eso o no. Entonces, ese es el tema, que muchas veces a mí me pasa igual. No, porque es que estáis cultivando en contratemporada. No, es que para nosotros esta es la temporada. Entonces, ahí, exactamente. No, la temporada de nuestros tomates está. Porque luego también pasa eso, con lo de las temporadas es muy engañoso. Si nos vamos a un producto como bueno, tú antes lo decías, el tomate, en función de cómo va avanzando la primavera y el verano, va yéndote más hacia arriba. Pasa con otros productos. Sí. Es que los calendarios de temporadas a veces son tan erróneos, y ya no solo en el tomate, sino en otros productos. Yo lo he visto en la alcachofa. Coño, es que la alcachofa en temporada no tiene la misma temporada en una región que en otra. Y va cambiando. Y tenemos un problema añadido muy serio, que es el cambio climático. Bueno, eso viene a cambiar las reglas de juego a lo bestia. Es el cambio climático. O sea, sí. Y de hecho, ¿qué están haciendo las casas de semilla? Están haciendo un esfuerzo ímprobo para adaptar las variedades de semillas para esto. Y antes de que nadie diga, claro, por el negocio. Bueno, sí, pero no van a dar de comer. Pero hay que comer 3 veces al día. Y cada vez somos más, cada vez queremos más y cada vez queremos que haya de todo a la vez. Las grandes bodegas, por ejemplo, empezaron a comprar viñedos a más altitud en previsión de lo que venga con el cambio climático. Claro. Nosotros a veces sacamos producto de más altitud. Nos vamos hacia Granada, porque hay algunos clientes que nos piden, no lo tenemos como puesto de cadena, pero hay algunos clientes que nos piden algún producto. Oye, ¿seguís teniendo algún tomate? Mira, no tenemos este porque no hay, pero desde aquí te lo podemos gestionar y entonces buscamos altitud. Claro, no hay más. Que cambia las condiciones. Oye, y hay quien dice, y fíjate que yo sé que me vas a hablar de esto porque ya te has tomado un par de vinos y te pierde la boca. Sí. Porque al final tú vendes solo RAF. Pero hay quien dice que el tomate RAF va a desaparecer. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? Bueno, vamos a ver, yo llevo oyendo esto ya hace mucho tiempo, ¿no? Es posible que desaparezca y que no. O sea, no. Lo que sí que es cierto es que ya no es el que tiene, digamos, el primer puesto en el podium. Desde el punto de vista de sabor, ¿vale? O de un tomate remarcable o reseñable. ¿Por qué? Porque cada vez van apareciendo variedades que van gustando mucho y que son caras. O sea, que son caras y que tienen un difícil acceso para todo el mundo. Pues se me ocurre el tomate de la mela, por ejemplo, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Lo has probado? En la costa de Granada. La costa de Granada. Sí. El tomate, el bello, está muy rico también. Lo bello, sí. Lo bello que cada año está más caro. Sí, vale. Yo me acuerdo que la primera vez que lo compré en mercado eran 5 y pico. Este año ya es en torno a los 12 euros el kilo. Porque la producción sigue siendo la misma, pero la demanda es mayor. Claro, ¿no? Sí, porque lo hace muy bien la empresa, claro. Han creado una marca, pero es que claro, es un tomate muy dulce. Que Pedro lo hace muy bien. Sí. Y el Amela, que está en España en torno a 22 euros. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, que esa es otra. Los tomates... Bueno, no, termina con lo de va a desaparecer el RAF. Vamos a ver, y además se enfrenta a otro problema, que es un problema, vamos a decir, endémico, ¿no? del sistema productivo, que es que cada vez es más caro producir, pero porque los insumos, los fitosanitarios, la logística de la gasolina, los envases, el propio poder adquisitivo del agricultor. Y va a seguir dando pocos kilos por planta. Y va a seguir dando los kilos que da. Entonces, al final, tú cuando hace 2 décadas, un agricultor con 1 hectárea o 2 mantenía una familia más o menos de 2, 3 personas, 4 personas, bien, una barbaridad, pero digamos una clase media acomodada y bien, pues ahora, como no estés en las 6, 7, 8 hectáreas de producción, pues no te salen los números. Entonces, eso ha forzado también a que los agricultores cada vez adopten más tecnología y también adopten cada vez más conocimiento de gestión, que es una cosa que se nos olvida, que es que los agricultores son empresarios. Sí. Esa idea romantizada que hay del agricultor que se levanta con el saco, claro. No, eso ya no es así, ¿vale? Hay grandísimos empresarios en el sector agrícola, desde el punto de vista de la producción pura y dura, y luego también pues hay gente que, como todos, pues trabajamos para sobrevivir con 2 hectáreas y más o menos tiramos. Pero cada vez es más caro producir, porque todo es más caro.
Entonces es muy probable que uno diga, mira, yo en vez de 5 kilos, pues me paso a otro tomate, o me paso al pimiento, o me paso al Palermo, y entonces empiezo a producir para tener más. Entonces, por eso todos los años oscilan las hectáreas, porque oscilan La gente que la gente que se dedica a esto, ¿no? Claro, pero cuando sale algún agricultor, el otro enseguida dice, pues va a subir el precio porque Claro. va a haber menos producción. Eso me quedo. es otro mal endémico de aquí, que es que funcionamos por simpatía, Sí. ¿vale? Que a ese le ha ido bien, ¿no? Que ha cambiado de coche. Pues yo el año que viene voy a plantar lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay más oferta, Sí, baja el precio. Moverse, sí. ¿Y qué le dirías? Hemos hablado del RAF, del lobello, de la mela. ¿Qué le dirías a esa gente que dice que ya ningún tomate tiene sabor? Pues que en parte tienen mucha razón. En parte tienen mucha razón, porque, como digo, que somos mucha gente a la que alimentar. Tú piensas que aproximadamente entre el 30 a 35% del producto que se consume fresco en Europa, perdón, de vegetales en Europa en invierno es almeriense. Imaginaos la cantidad de producción que hay, ¿no? Se busca la producción y la comodidad, el commodity logístico, es decir, un tomate que aguante mucho. Y eso va en contra de la calidad. O sea, de la calidad en el sentido de la calidad por sabor. El resto de calidades están garantizadas, ¿no? Entonces, claro, es normal que tú vayas a una gran superficie, tengas una panoplia de tomates, no quieras llevarte el tomate más caro porque está a 4 euros, 5 euros, un tomate azul, un tomate RAF y no sé qué, te vayas a un tomate más normal y te encuentres con un tomate que ya no sabe cómo sabe. Es una cuestión de precio. Es una cuestión de... Exactamente. Claro, ¿y por qué no nos queremos gastar más dinero en un buen producto vegetal? Que eso es algo que debe estar en eso, no sé si lo habéis valorado vosotros de alguna manera. Porque, por ejemplo, no sé, ahora el pulpo está en el mercado de Almería en torno a 12,80 euros el kilo, pero antes de la pandemia ha llegado a estar a 20 y pico el pulpo fresco, porque había muchísima demanda de pulpo en todas partes, se exportaba. Pues, bueno, a 12 y pico, que luego tú lo cueces, pierde en torno al 30% de su peso. Sí. Pero coño, el tomate aprovechas el kilo entero. Sí. Y te pongo el ejemplo del pulpo, por ponerte un chuletón, que el hueso no te lo comes, pagamos un pastón. O sea, hay un montón de productos, sobre todo proteicos, por los que no tenemos problemas en pagar una cantidad de euros el kilo, pero el producto vegetal, como que nos cuesta pagar más de 1 euro, 2 euros el kilo. ¿Por qué? Porque no es guay. ¿Por qué no es guay? Porque no es guay. Pues sí, ahora hay una sesión por la salud de la hostia. Bueno, para el que tiene billetes y el que está preocupado o el que ha tenido un problema. Pues mira, yo recuerdo en uno de estos eventos, que alguno has organizado tú, que siempre sale alguien además con una postura muy razonable y muy divertida, que dice, oye, ¿y por qué no incentiváis en los colegios que los niños consuman más verduras? ¿Vale? Sí. Que es, 5 al día, por ejemplo, todo este tipo de historias. Y eso se hace, se incentiva. Pero ¿cuál es el tema? Y aquí mencionamos al glorioso primer episodio de la primera temporada de Me pierde la boca, Ángel Rueda. al señor en contra de los azúcares, que es muy difícil, sobre todo en ese terreno, educar alimentariamente desde pequeñitos cuando compites con este tipo de industrias. Y yo, como provengo del marketing, en alguna ocasión pues he dicho, hasta que no se convenza a la gente de que comer verduras no es que sea más sano, sino que es más guay, ¿vale? Sino que significa un estatus superior y que significa algo aspiracional, ¿vale? Que te va a hacer distinguirte de los demás, incluso a nivel de niños. Ya podemos estar dándoles ahí zanahorias y dándoles kiwis y dándoles cosas que no lo van a poner. Ojo, si no tienen otra cosa que comer, los niños van a comer verduras y comen verduras. Y esto hay un montón de estudios. Pero hasta que no convirtamos el hecho de comer verduras en un símbolo de estatus, no vamos a superar a otras necesidades proteicas como esto. De todas formas, estamos hablando de un producto, la verdura, que tú cocinas mucho, pero chuletones no te tomas uno todos los días. O un gran rodaballo, un gran mero, un gran tal, no es una cosa que, digamos, estés todo el día. Hay gente que sí, pero estamos hablando de un porcentaje de población pequeña. Incluso el kilo de pollo ya es más caro, por ponerte una proteína animal barata. Pues otro producto que cada vez cuesta más producir y que cada vez tiene más... Es más caro. Sí, pero también porque, y en esto sí que rompo una lanza a favor de determinada subida de precio, porque cada vez estamos más protegidos frente a problemas alimentarios. Es que, insisto, no somos conscientes de la cantidad de producto que consumimos a nivel sociedad todos los días. Sí, la cantidad de ganadería que hay. Nunca fue tan seguro comer como ahora. Uno de los principales contaminantes de los acuíferos, ¿vale? Tiene un nombre, ¿no? Lo de los cerdos, los purines, por ejemplo, porque eso acaba pasando ahí. Eso hay que procesarlo, eso hay que cuidarlo, todo eso se encarece. La ganadería va muy cara, cada vez hay menos, cada vez nos llega producto desde más lejos que llega bien, porque la logística les favorece. Eso te da razón para comer más vegetales y menos de otras cosas. No sé si alguien me dijo que ya estaba produciendo China más jamones que nosotros. Sí. Ya no te digo la calidad, sí.
pero jamones, y además de variedades de jamón, o sea, de variedades de cerdo, perdón, especie de cerdo que ya tiene nombre chino. Sí. Y ojo, el otro día vi que hay unos jamones muy especiales en el que los cerdos son alimentados con langostas y luego el jamón sabe Muy muy bien, rico. muy bien, muy bien, muy a favor de ese cerdo, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, fíjate, yo soy más fan de la bellota. Sí, La ¿no? de esas, sí, sí. La langosta creo que es un producto aspiracional, pero si lo miro de manera objetiva, me gusta más el cerdo ibérico que la langosta. Así que lo siento, pierde la langosta. Bueno, vamos a volver al comercio electrónico, si te Venga, va, parece bien. adelante. ¿En qué punto estamos el comercio electrónico? Sobre todo el de productos frescos. ¿Sigue, o sea, está creciendo, se ha estancado? No sé cuánto de lo... Ay, Dios. Me ha sacado las chuletas. Bien, Sí, bien. es que ¿sabes lo que pasa? Que estoy últimamente en un momento de mi vida donde no retengo mucho No, la memoria. yo de memoria nada, por eso lo traigo todo escrito. Pues mira, en contra de la teoría de la creencia popular de que compramos mucho alimento online, ¿vale? No es que compremos mucho alimento online, es que se hacen compras a grandes superficies. O sea, se hacen muchas compras online a grandes superficies, pero no específicamente de alimentos. Se hace un montón de compras relacionadas con producto fresco, con envasados, con perecederos, o sea, con no perecederos y todo esto. Entonces, bueno, he estado repasando las notas porque es verdad que distintas fuentes, es complicado por las fuentes, ¿vale? Porque hay unas fuentes oficiales, pero suelen tardar unos 2 años en darte datos, sobre todo la ONSI y el INE. Pero bueno, he hecho aquí un poquito con la inteligencia artificial en condiciones, he hecho un compendio. Y mira, para que te hagas una idea, los productos más comprados que tienen que ver con alimentos en España, por orden, son los productos enlatados y no perecederos. Un 80%, o sea, un 80% de los que se compran son eso. Bebidas, 73%. Refrigerados y congelados, que es lo que me ha llamado la atención muchísimo, 68. Espera. Me está dando porcentajes que... Sí, que no suman 100. Sí. No es una cesta de compra, sino que dentro de todo lo que se compra, este es el volumen de lo que más se suele adquirir en términos de... Es que tú piensas que hay 2 tipos de compra, la puntual y la aglomerada, ¿vale? Donde tú compras o una cesta con muchas cosas o determinados tipos de producto. Entonces está, por así decirlo, desagregado simplemente para poder ordenarlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, no es que alguien compre esto en un 80% y luego ponga un 20% de producto, sino que en volumen, cuando sumamos todos los alimentos, nos sale así. Refrigerados y congelados, el 69%, pero luego nos vamos a platos preparados, 65%, que estamos hablando siempre de que los ultraprocesados o los preparados es lo peor del mundo. Bueno, pues ahí está. Productos congelados, de nuevo, aquí se repite porque, bueno, debe haber una diferencia pero serán seguramente helados el 59%, alimentos envasados el 45% y entramos en los alimentos frescos y nos vamos al 40%. Pero esto es de la cantidad de gente que compra online alimentos. O sea, de la gente que compra online, el 40% compra... más o menos, un poquito. Pero el volumen de gente que compra online en España y que compra alimentos es de un 4,9%. ¿Ese es el volumen de gente o el volumen de las compras totales? No, el volumen de gente. O sea, de los compradores. El volumen de compras. No de gente, sino de todas las compras que se realizan online en España, solo el 4,9% es de alimentos. Yo tengo otro dato también que es muy interesante, que va en la línea de ese, que es de todos los alimentos que se venden, no sé si era en volumen o en facturación, solo el 2,4% en 2023 era producto perecedero. No, bueno, alimentación en general, alimentación. Perecedero mucho menos, ¿no? Estamos hablando de lo que... Tuvimos la distorsión de la pandemia. Sí, de eso te iba a preguntar, porque de repente empezó a haber mucha tienda online cuando empezó la pandemia. A nosotros se nos dobló. De un día para otro se nos dobló. Se nos cayeron los restaurantes y se nos dobló la venta online puntual, la venta particular. Por 2 motivos. El primero, evidentemente, me lo llevan a casa, ¿vale? Y el segundo motivo es que tengo menos dinero para gastar cuando salgo, porque ya no salgo a comer fuera. Entonces, bueno, pues me puedo permitir un lujo. El dinero del ocio me permite un pequeño. Y entonces, una caja de 3 kilos para 2 personas te aguanta. Y en el congelador de pulpos. Era el momento. Pues era el momento. Los restaurantes no lo compraban. Y luego la logística funcionaba, o sea, todo iba razonablemente en este sentido y ahí se nos fue. Claro, normalmente todo el mundo decía, bueno, hemos roto una pared de cristal, o un techo de cristal, perdón, que es sobre todo la gente mayor que no se anima a hacer compras o la gente que no se anima a hacer compras. Y eso duró un tiempo, pero luego volvió otra vez a su punto. Por lo menos en nuestro
nuestro Y negocio. por eso han cerrado tantas tiendas Y por eso han online cerrado, que pues, abrieron a rebufo de la pandemia. Bueno, sobre todo han cerrado muchos aquellos que dijeron, pues voy a abrir una tienda online, que esto es sencillísimo. Y de repente, pues cuando pasa el tiempo dices, no es tan Fácil, sencillo. hay mucha competencia de repente. Hay mucha competencia y luego además pasa una cosa que, bueno, que yo siempre he comentado cuando me ha tocado hablar en distintos foros, que es que tú el espacio que tienes en Internet para abrir negocios es infinito. Ujú. Pero el espacio que tienes en la primera página de Google no es infinito, es finito. Y si no estás en la primera página de Google, todavía, ahora veremos a partir de estos años con el cambio, con sí, el cambio los tan buscadores se van a usar brutal. cada vez menos. Sí, Así. se buscará, pero se buscará de otra manera. Nosotros ya hemos tomado medidas ya estoy tomando medidas para estar por ahí. Adaptarte al cambio. Bueno, Pero ahí la no- marca va a ser importante, mucho más que nunca. Bueno, el contenido. Y el El contenido principalmente. El contenido que arrastra la marca, No, ¿vale? ¿te vas a sumar a hacer vídeos idiotas en TikTok? No, por Dios, no voy a dejar que la IA lo haga porque ya sabes que yo y la IA todavía no nos llevamos tan bien. La uso muchísimo y estoy encantado y estoy aprendiendo mucho, pero la IA todavía no tiene criterio. Sí. Algún día tendrá mejor criterio que yo, pero todavía no tiene criterio. Bueno, eso pasa, ¿no? Es decir, hay mucha gente asustada por si le va a sustituir todos los que nos dedicamos a la industria de los contenidos, ¿no? Desde un músico hasta un periodista o tal, si nos van a sustituir por inteligencias artificiales. Pero Pues es que mira, eso, el criterio es importante. Pues mira, mi vaticinio es que no te van a sustituir si la utilizas a tu favor. Ujú. Es decir, si la utilizas a tu favor. ¿Por qué? Porque, mira, entramos en una época, que esto en algún momento creo que lo he comentado contigo, entramos en un momento de mediocridad en cuanto a la calidad de los contenidos. Ya venimos de una época muy mala, porque Vamos a ver. Internet no ha supuesto una mejora en la calidad o Pese a que esa era la promesa implícita. no, la promesa implícita era todos vamos a ser mejores cuando tengamos acceso ilimitado a la información y mira cómo nos ha ido, Sí. ¿vale? O sea que entonces eso no significa que sea lo que hemos perdido que es la capacidad crítica, ¿vale? La capacidad de darte cuenta de cuál es un contenido correcto, cuál es un contenido no correcto y la argumentación a largo plazo. Pero bueno, esto quizá pertenece a otro podcast, ¿no? El problema que viene ahora es, uno, la asunción de que todo lo que hace la IA es fantástico. Ujú. Y dos, sería un error. no ser capaz de interactuar con ella para sacarle el mejor partido posible. Entonces, ahora mismo entramos en la... Bueno, esto no tiene que ver con el Valle Inquietante, pero entramos en la época... Ya estamos en la época de la mediocridad del contenido. Ujú. Yo me dedico a esto. Entonces, mi obsesión... A mí me frustra mucho esa mediocridad Bueno, de hoy día. pues mi obsesión, y esto es un mensaje para todo el mundo, Ujú. es que, y creo que hay una cosa que nos va a ayudar mucho, es que no me penalice el contenido que yo produzco con inteligencia artificial. Ujú. Porque penaliza, ya penaliza. Ujú. En Google penaliza. Sí. Y ojo, el 99% de las búsquedas todavía se siguen haciendo en Google, ¿eh? O sea, es decir, hay una serie de frikis que ya buscamos en Perplexity o en ChatGPT, pero no vamos a ser de momento durante bastante tiempo la media. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Claro que es maravilloso. Porque tú lo que tienes es una herramienta que, independientemente de seas quien seas y tengas los conocimientos que tengas, si tú te arrimas a mirar conocimientos que por natural te han estado vedados, los tienes y los das por buenos. Pero bueno, es como cuando le preguntas a cierto tipo de personas por una dirección, que si no la saben, por no decirte que no la saben, te mandan en dirección, Sí, bueno, dirección opuesta. ese es el tema de la Parte generativa de la alucinación, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa más es, y por favor, que no se me malinterprete, pero voy a poner este ejemplo sin ser peyorativo, pero para que se me entienda, que es tener a alguien de contabilidad que te entrega un plan de marketing o tener a un marketingiano que te entrega un plan financiero, Sí. porque lo ha generado con IA. Sí. Y fíjate lo que he hecho. Y vamos a hacerlo. Y alguien que sabe de eso lo mira y dice, hombre, a ver, Sí. es correcto, Pero no se puede realizar. pero por aquí no vamos. Y entonces, eso que se llama criterio, que es el criterio de analizar esto y decir, El es que igual criterio, tal, experiencia. eso es lo que ahora vamos a estar un tiempito viendo mucho en muchos sitios. Bueno, yo tengo mi teoría, explicándola muy rápido, es que la IA va a hacer a la gente inteligente más inteligente y a los idiotas mucho más idiotas, tiempo al tiempo. Va a eliminar un montón de trabajos, que ya está eliminando un montón de trabajos automáticos, que no son eficientes en un sentido, digamos, simplemente de tiempo de proceso. Y eso me parece bien, porque al fin y al cabo la historia de la tecnología en la humanidad ha sido eso, ¿vale? Pero yo insisto, todavía no son capaces de hacer un stand-up como David Chappelle. Y espero que tarden muchísimo en hacerlo. O un Seinfeld, ¿vale? O un Paco. O un Muchacha Nui. No es capaz. No van a ser capaces de momento. Más de George Carlin. O de Bueno, bueno, sí. George Carlin, que después se mueran los demás.
con lo que cuesta encontrar contenido de Scarlett. Pero creo que por ahí se me entiende. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aprender muy bien cómo funciona, porque realmente es fascinante. Bueno, nos estamos desviando, Sí. que son dos temas, el stand-up comedy y la IA, que nos apasionan a los dos, pero luego lo hablamos en el bar. Vale. Oye, ¿hay diferencias claras que tú veas entre vender productos perecederos, es decir, que son fruta y verdura, carne o pescados? ¿Hay diferencias a nivel confianza del consumidor? O sea, al final son productos que... Pero es que, por ejemplo, la carne y el pescado necesitan sí o sí transporte refrigerado. Que eso es una complicación extra. La fruta y hortalizas no tanto. La carne tiene un mix. Conocí muy de cerca un proyecto fantástico que se llama Carne Villa María, que partía de tener ganadería propia, pero también principalmente partía de Mercamadrid. Y Cristina lo que hacía era, no necesitaba tanto producto refrigerado porque cuando envasas la carne al vacío te aguanta muchísimo más. Y luego se aseguraba que la entregara en 24 horas. Entonces no había ningún problema. Salía de una cámara en vacío, llegaba en 24 horas, llegaba muy bien, tú la metías en la nevera o la congelabas. Que mantuviera la temperatura. La caja mantuviera un poco la temperatura y tiraba, pero bueno, que la caja la pones incluso un poco, también la puedes poner un poco de efecto visual, porque realmente la carne aguanta razonablemente bien 24 horas y en invierno no tiene ningún problema. Nuestro tomate llega perfecto en invierno. Entonces, eso por un lado. El pescado no. El pescado tienes que darlo refrigerado y muy tal. Entonces eso te incrementa un montón, porque además tienes que trabajar con una logística que tiene normativa alimentaria aprobada, ¿vale? O sea, que que puede manipular ese tipo de productos, que eso es otra movida. Entonces todo eso te va encareciendo. Entonces te va encareciendo el producto. Es un tema de accesibilidad. Es decir, tú estás pagando por la accesibilidad a ese producto. Y luego estás pagando la calidad del servicio y la calidad del producto. Y te diría que primero la calidad del producto y luego la calidad del servicio. Porque si tú le ofreces una experiencia de un producto muy bueno, esa persona vuelve. Si tiene un producto malo, esa persona, por mucho que todo lo demás esté fenomenal, no vuelve. No vuelve y no te recomienda. Que lo importante aquí es que te recomienden. Sí. Más allá de la reseña de Google, sino que alguien le diga, oye, pues esto lo he comprado aquí, además, etcétera. Entonces, bueno, pues más o menos por ahí está. Lo que pasa es que es verdad que lo que te ofrece Internet y lo que te ofrece el e-commerce es la accesibilidad de ese producto. Ahora tienes que competir contra una panoplia de gente que está haciendo lo mismo y que la primera compra, ¿a quién se la haces? Sí. ¿De quién te fías en la primera compra? El boca a boca, en eso, ¿no? Quizás. Hay una mezcla entre boca a boca y un poco el primero que está en Google, en orgánico. Y con esa publicidad. Jamás haría una compra online por ese criterio, sobre todo de producto perecedero. Pero que tú no eres la media. Bueno, menos mal. En fin, yo a veces creo que estoy peor que la media. Bueno. En fin. Pero diferencias, por ejemplo, en cifras. ¿El consumidor confía más a la hora de comprar carne, pescado o frutas y hortalizas? ¿O cuál es la realidad? ¿Se vende más de uno o de otro? Porque la carne creo que tira para arriba, ¿no? Sí, el proteico, lo has dicho muy bien. De hecho, el proteico fue el que más subió en la pandemia. No, pero el pescado es proteína también. Y la verdad es que no sé decirte si ese dato lo he traído. No, creo que no. Pero creo que me vuelvo a uno de los primeros comentarios que te he hecho, que es se va al producto caro. Claro, bueno. O sea, al producto que le cuesta conseguir, lo puede conseguir así a mí me consta y tira por ahí. En el caso de pescado, lo que se vende sobre todo son productos muy de zonas muy concretas, que tienen un precio más elevado, una imagen de calidad más elevada, tipo gamba roja escasez en el Mediterráneo o marisco en el Atlántico, ¿no? Entonces eso es lo que sí se ve un poco en pescado y marisco. Gestión de escasez. O sea, en el caso del tomate RAF, pues evidentemente por eso. En el caso de la carne de alto, Wagyu y toda esta historia, lo mismo. En el caso de los pescados, lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos lo llamamos gestión de la escasez. Gestión de la escasez. Cuando nos vamos a productos más normales, pues oye, a ver, si yo voy a transformar un pimiento, una berenjena, un tal, pues ya lo compro aquí cerca. A lo mejor no me voy a comprarlo al día al Mercadona o al campo, pero lo compro en la frutería de Alhama que tengo aquí en Pablo Iglesias, que sé que tiene un producto un poquito más cuidado, es un poquito más caro, pero muy caro. No me compensa comprar eso por internet pudiendo comprarlo aquí, ¿vale? ¿Qué me compensa? Pues traerme la merluza de no sé dónde, porque además si me traigo la merluza de no sé dónde es o para una comida familiar que el cuñado va a sacar pecho, o para un asado, ¿vale? Que voy a tirar aquí lo más grande. Pues todo ese tipo de cosas. Hay una conjugación de valores por ahí que van más allá de la propia accesibilidad, ¿no? Muy bien. ¿Dónde ves, vamos a hablar un poco de futuro, dónde ves el mayor potencial de mejora en el comercio electrónico de productos frescos? Básicamente en
Claro, voy a decir lo de siempre, en que los costes no sean tan grandes. O sea, Es una carta a los reyes. claro, es una carta a los reyes, pero es que al final, es que si tú lo analizas, es la tormenta perfecta. O sea, es la tormenta perfecta para que no bajen los precios. Porque a mí me encantaría bajar los precios, ¿eh? Me encantaría, porque sé que vendería muchísimo más, tendría más rotación. Pero al final, al productor le cuesta más producir, a la logística, en este caso a mí, me cuesta más enviar, y al final pues tengo que incrementar precios, pero no baja, por ningún lado va a bajar nada, ¿eh? Mira, todos estábamos esperando a que bajara la gasolina cuando el tema de Ucrania y demás se estabilizara, pero no ha pasado mucho. Y luego además pues, se suma un montón de cosas, ¿no? Los son más caros, las cadenas logísticas, lógicamente, tienen que competir a su vez y crecer en escala para atender la demanda del e-commerce que no tiene que ver con alimentación, porque ya por los datos ya has visto que la alimentación es la última historieta que hay ahí. ¿El resto qué es? Si fuera rentable, Amazon, AliExpress y Telmo. No, es que si fuera rentable Amazon ya nos había comido a todos. Sí. Es que como Amazon, como entré aquí, que ya han hecho un montón de pruebas, Sí, pero nos hubieran barrido. Nos hubieran barrido. Es un tema simplemente de, no, pero eso de es una rentabilidad. buena señal, un buen termómetro del sector, ¿no? Si Amazon no está vendiendo producto fresco, es por algo, ¿no? Es igual que los fondos de inversión. Aquí en Almería hay algún fondo de inversión que ha entrado. Pues no te creas que están los fondos de inversión como muy locos por entrar. ¿Por qué? Porque es un negocio de margen muy pequeño, con muchas carencias, con muchos procesos ineficientes, pero que está bien que funcionen así, con muchas historias que se dan de palabra y no. Entonces, al final, Muchas cosas que, son muchas cosas, que no pero, controlas, que pueden arruinarte la cosecha, ¿no? Oye, igual esta sería la tumba de Elon Musk. ¿Sabes? Que viniera aquí a intentar imponer su eficiencia y de repente darse cuenta que no es tan sencillo. Es que no es tan sencillo. Hay un montón, no solo de e-commerce que han salido, sino de plataformas que bueno, vamos a agrupar a productores, ¿no? Markets. Agrupamos agricultores que quieran vender, no tienen que tener interés, o sea, no tienen que tener, perdón, capacidad de generar su página web o todo eso, sino que nosotros le ponemos toda la tecnología para que simplemente pongan aquí su producto y lo vendan. No acaban de funcionar, no acaban de funcionar tampoco. Y bueno, y en términos de logística, que es muy importante en esto de vender online, ¿cuáles son los retos actuales? Pues poder llegar más lejos en menos tiempo. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que en vez de tardar 3 días en entregar una caja en Francia, pues tardar 2. Porque yo sí me atrevería a dar el salto a hacer publicidad en Francia, a ofrecer esa entrega de producto ahí, pero sé que por tal y como va el tema, no me queda más remedio que hacerlo así, porque mi producto no aguanta más de 4 o 5 días metido en una caja y subiendo. Pero la logística ahí me lo impide. Y luego, pues posiblemente que los sistemas logísticos cada vez lleven camiones más grandes, con más vagones, cosa que es más vagones, con más remolques, ¿no? Cosa que es muy complicada según la normativa viaria española, y entonces un mismo envío pues lleve más paquetes, con lo cual baje ese precio. Bueno, a lo mejor luego los camiones autónomos sin conductor bajan precio, ¿no? Pues no sé si lo voy a ver. Si te soy sincero. Bueno, verá que la Unión Europea con la legislación es siempre un poquito más lenta Pues que otros países. Imagínate, para la gente que nos da Almería que está escuchando esto, yo llevo aquí 20 años oyendo el soterramiento para que llegue el AVE. Ah, bueno, sí. Y parece que el año que viene se va a dar. Yo llevo 25 años en esto del periodismo y las cosas de las reivindicaciones del 2000 son las mismas que hay ahora. Pero bueno, allá hay alguna que parece que va a ser, Por eso. Que va a ser real. En fin. Hasta que no inventen la teleportación, no. Sí, bueno, también a nivel político, si hubiéramos vuelto a inventos más antiguos como la guillotina, también a lo mejor se hubieran resuelto algunas cosas más rápido, algunas cosas de la novedad. Sí, que mira, ves, ya me está haciendo efecto el vino porque de repente he notado algo en mí que me pelea a decir cosas. Quieres decir. Bueno, pero bueno, volviendo se habla mucho del problema del reparto de la última milla. ¿Qué es y por qué es un problema? Muy bien. Técnicamente es más barato poner un camión de aquí ponerte a decir, por ejemplo, de Coslada, ¿no? Por decirte creo que era en Coslada, no sé si era en Pinto, en Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, el centro de distribución. ¿Por qué? Porque llevas un camión, metes todas las cajas, las metes ahí y tiras para allá, ¿no? Luego, cuando llegas allí, primero tienen que hacer la selección, la clasificación. Es fascinante cómo funciona un centro de estas características. Tecnología saco ahí. Claro, y luego tiene que salir pues un pequeño camión o una pequeña camioneta, que es la que cabe por las calles, o una moto para llevarlo y para entregarlo. Y entonces ahí ya entras tú vas sumando etapas al proceso, y la última milla lo que te da es
que a veces puedes entregar, normalmente cuando estás en un centro urbano de unas características pues, de una ciudad que tiene un buen número de habitantes, no tienes problema porque tienes redes. Pero hay un montón de centros, vamos a decir, por así rurales, donde la mensajería pasa una vez al día o cada 2 días. Aquí mismo en Almería, si queremos enviar por mensajería algo a la fabriquilla en Cabo de Gata, pues es una ruta que pasa cada 2 o 3 días. Sí. Cuando voy a por la sal o mandamos a recoger la flor de sal que también vendemos de la salina de Cabo de Gata, aprovecho y meto la cuña, pues creo que es martes y jueves cuando hacen el reparto. Entonces esa última milla, que es ese punto de entrega final entre el centro distribuidor y el destino al que va la caja, pues es mucho más variable y puede tener más inconvenientes o a la vez más ventajas que la parte de distribución principal. Entonces, de hecho, nosotros cuando hemos tenido problemas siempre ha sido cuando toca entregar ya desde el centro distribuidor al final, porque la ruta principal que sale hacia estos centros, que principalmente son Sevilla y Madrid, cuando salen de Almería, no suelen tener problemas. Muy bien. Vamos a entrar en un tema... Vale, tú rata, dame un poco más de vino, anda. Sí, por supuesto. Vamos a entrar en un tema que me divierte, porque además es políticamente incorrecto. Bueno. Pero vamos, llevamos muchos años hablando de pagos online, de microsegmentación de productos, de streaming, de comprensión de archivos de vídeo. Estás hablando de cosas muy viejunas. Cosas, bueno, pues cosas que están ahí, que quedamos ya por sentadas, pero que están muy relacionadas con todo lo que hemos hablado hoy, con la tecnología, con Internet. Pero hay quien dice que sin la industria del porno, nada de esto habría avanzado como ha avanzado. ¿Es así? Yo lo digo. Cuente. Eso es que, bueno, te contaré que yo en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca, un año, ¿Sí? en el 2000 y pico, en una mesa comiendo con señores mucho más mayores Pues que yo. algún amigo mío, seguramente. Pues bueno, yo no comía con los ponentes, yo comía con los asistentes, yo era asistente. Pues yo tenía 20 y pico, me acuerdo que en una mesa con mucho dinosaurio del periodismo, se me ocurrió decir que el periodismo tenía que aprender del porno. Muchísimo. Sí. Para encontrar su camino, para sobrevivir. Claro. Y lo dije entre la seriedad y la broma, pero es que visto con la perspectiva de 20 años, creo que el que hubiera apostado por eso hubiera ganado la partida. Entonces, y dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué la industria del porno ha sido tan importante para avanzar en todo esto? Pues mira, fíjate, nos tenemos que ir a ver, el e-commerce. Es que seguramente una de las personas que estaba sentada en esa mesa era un grandísimo amigo mío, ya fallecido, que tenía unas teorías que luego se han vuelto prácticas y era también uno de los que hablaba de este tema. No, ahí se escandalizó todo el mundo. Sí, entonces estarías en la parte de los jefes. Bueno, ya no sabía yo esto, ya hablaremos de esto. Hablaremos de esto otro día. Sí, porque si tienes fotos, yo te digo yo que conozco la mitad. Bueno, el caso es que estamos hablando del 98-99-2000, más o menos. Sí, más o menos aproximadamente por esas fechas. Entonces, Internet, básicamente en ese momento era un lugar de consulta, era un lugar informativo, no era un lugar transaccional, ¿vale? No era un lugar donde tú entraras a poder hacer una compra online, eso era rarísimo. De hecho, creo que de las primeras compras online, no sé si fue Yahoo. En su momento. Sintetizar, que se nos acaba el tiempo. Fue Yahoo de las primeras cosas que salieron como experimentos, ¿vale? Y los PayPal iniciales y todo este tipo de cosas. Pero claro, los Visa, los Mastercard, pues claro, veían que aquello era un negocio tremendo. Entonces tú decías, bueno, ¿y por qué contenido voy a pagar? ¿Vale? Entonces aparece la industria del porno, porque la industria del porno hasta ese momento vivía de los videoclubs y de la distribución de contenido por correo postal. Y entró en crisis, que por eso también se lanza a... Claro, entró en crisis porque ya estaban los canales por cable, es decir, los medios de distribución de la señal ya eran distintos a los que tenían, entonces quienes les pagaban no eran los usuarios finales, sino que les pagaban las cadenas de televisión. O sea, ya había de verdad que es un mundo, yo siempre lo he dicho, desde un punto de vista de desarrollo de negocio, interesantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú querías hacer una compra online, pues te encontrabas con que podías hacer algunas compras, una serie de compras, pero eran de importes muy elevados. Cuando podías comprar a lo mejor en Travel, no sé qué, comprabas un viaje, un billete, no sé qué, pero no había micropagos, no había pagos sencillos, no había TPV, como hay ahora. Y fue la industria del porno la que dijo, oye, es que si alguien me puede pagar $1, $2, $3, $4 por un servicio que no era streaming, que era allá te va un DVD o allá te va un archivo de AVI, como pueda ser, o incluso un disquete, pues igual nos lanzamos.
Y entonces esto está documentado, vamos. No profusamente, pero está documentado, ¿no? En Wired, en la revista Wired, uno de los principales motivadores fue esto. ¿Por qué? Un impulsor de todo Porque esto. iba a haber mucho negocio. Y de hecho, hay mucho negocio en el porno, independientemente Todo lo que es clandestino. de que lo consideremos como lo consideremos, ¿no? Sí, no. Aquí no estamos haciendo juicios, pero todo lo que es clandestino, ilegal, ahí mueve mucho dinero. Ahora es verdad que no es tan negocio, entre comillas, ¿vale? Pues porque evidentemente, pues todos sabemos dónde encontrar ese contenido de forma gratis y con eso nos vale, ¿vale? Luego hay determinados accesos a otro contenido tal, bueno, pues para gente que lo quiera pagar. Pero es una industria que se reinventa siempre. Pero es una industria que se reinventa constantemente. OnlyFans también, ¿por qué? Democratizando el acceso al sector. OnlyFans ha sido el siguiente, que lo que ha llevado es la capacidad de todo esto, ha eliminado a la productora. Ahora directamente es el actor o la actriz el que pone el contenido con sus pros y sus contras, ¿vale? Pero, claro, es que estamos hablando de un negocio que tiene una demanda constante. Y como las funerarias y las zapaterías. Exactamente, y muy variable. O sea, no solo demanda en un lado, sino demanda en muchos microsegmentos. Sí. Entonces, sí, esto es así. Kiosco y Más, me he acordado que cuando hablaba de que el periodismo debería aprender del porno, Kiosco y Más creo que de alguna manera se inspiró en todo esto. Es que yo estuve en la presentación de este señor allí en Huesca de Kiosco y Más, y había una parte del donde estaba yo que estábamos todos diciendo, si es que va a durar, esto va a durar. Pues ahí sigue. Sí, pero reconvertido en otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la idea aquella y casi por cabezonería. Y muchas veces todos estos proyectos, hay muchos de estos proyectos que han aguantado por una cuestión simplemente de estatus, de decir, es que con lo que ha costado no lo vamos a tumbar. Pero bueno. Y bueno, y ya que hemos hablado de pornografía, el e-commerce agroalimentario es demasiado pudoroso, le falta atrevimiento, porque yo a veces veo los nombres que se le ponen, los nombres comerciales, RAF, no puede ser más aburrido. No, el naming es... Entonces, eso ahí habría que ser más atrevidos, porque antes lo decías, no es sexy comer verduras, ¿no? No es sexy comer verduras. Pues, ¿cómo podemos hacer que sea más...? Bueno, esto te cuento. Yo te lanzaría, vamos a inventar nombres y marcas. Yo me acuerdo que en una reunión para un e-commerce, una reunión seria para un e-commerce de tienda online de producto fresco de invernadero, sí, yo lancé la posibilidad de llamarlo maduras y frescas. Pues, a la tienda. Pues hubiera funcionado fenomenal, pero no puedo imaginar las caras. No, claro. Mira, esto es una cosa que se lleva hablando en Almería de siempre. Siempre. Y voy a intentar ser lo más breve posible. La única forma que hay es invirtiendo tiempo e invirtiendo dinero. ¿Vale? Nadie quiere. Que es como funciona todo en términos publicitarios. ¿Quieres que vaya más rápido? Mete más dinero. ¿Quieres que no sé, que vaya más lento? Pues quita más dinero. Pero esto es pum pum. Mejor, como todo, en la cocina es un rango de tiempo y temperatura. El mejor caso de esto, que todo el mundo se acuerda de ellos, bueno, todo el mundo que tiene ya una edad, que todo el mundo se acuerda es Plátano de Canarias. Ah, sí. Y no he oído yo veces. De las motitas. No he oído yo veces en Almería, es que teníamos que hacerlo de Plátano de Canarias. Y para hacerlo de Plátano de Canarias tienes que juntar a un montón de gente aquí y decirles, todos los años, durante 6 o 7 años, que es lo que duró Plátano de Canarias, hay que hacer una inversión que en televisión... Canarias lo hizo cuando la audiencia no estaba tan segmentada como... No, hombre, estaba en televisión. Estaba toda la audiencia estaba en los mismos medios. Pero yo trabajaba en televisión en aquella época. Claro. Y básicamente la inversión que había en pesetas eran 600 millones de pesetas al año en anuncios de televisión. Sí. Ahora habría que hacer más y ultra segmentado. Bueno, igual no necesitas tanto, pero lo que necesitas principalmente es que haya un montón de gente que decida juntarse, poner dinero, que tenga un plan a largo, ¿vale? Y hablo de largo plazo, unos 3 o 4 años. Y además, no traicionarse entre ellos cuando tienen que vender el producto. Y aquí has sonreído y espero que la cámara haya cogido esa sonrisa porque sabes perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Que estés sentado en una mesa y tú estés queriendo llevar adelante una iniciativa como esta, pero en la misma mesa uno está whatsappeando para vender el producto más barato que tú. Entonces, ese es el tema. Y entonces construir una marca, construir un tal, lleva tiempo. Y hacerlo con tiempo y probando y errores y tal. Y por supuesto, pues no contratar a nadie de agencias de publicidad de la vieja guardia porque te van a llevar siempre a probar sitios, a sitios donde no... A un plan de medios. A llevárselo crudo con un plan de medios. A llevarte su comisión con el plan de medios. Y ya estoy perdiendo la boca. No, sí. Pues joder, pues qué pena que se nos acabe el tiempo, porque de eso también podríamos hablar. Pues nada, segunda edición. Los dinosaurios de la publicidad. Solicito a la audiencia que le den un montón de reseñas y hacemos un segundo episodio. Pues mira, fíjate, pues para terminar, hemos hablado de muchas cosas. Recomiéndame un libro, una peli, un podcast que vaya de todo esto. Que se lo pido a todos los invitados. Pues no sé, porque
A ver, yo es que libros llevo 3 para adelante siempre, suelo llevar 2 o 3. Bueno, pero puede ser uno que te leíste hace 20 años, no tiene que ser algo de... Bueno, pues mira, te voy a decir uno que he vuelto a repasar, 2. Uno que he vuelto a repasar ahora recientemente y me ha pillado justo en pleno apagón, que se llama Accidentes Normales, de Charles Perrow, que es un ensayo así de gordo, tocho, que te explica cómo funciona, cómo han sido determinados accidentes en sistemas complejos, como por ejemplo una central eléctrica, una central nuclear, una planta química o un accidente de avión, ¿no? Y entonces te das cuenta de un montón de cosas de lo que pasa y por qué todavía no sabemos lo que ha pasado exactamente. En el momento en el que se emita esto, igual sí ya lo sabemos lo que pasó en el apagón, pero que es normal. Y porque estos sistemas son complejísimos y los que estamos completamente fuera y al margen de ser un ingeniero eléctrico o ser un ingeniero aeroespacial y tal, no somos capaces de entender la complejidad de un sistema como estos, ¿no? Y entonces es fascinante porque te mete en un mundo donde dices, voy a ver si me cayó la boca la próxima vez que me vuelva epidemiólogo, vulcanólogo o eléctrico, ¿no? Y luego sí tengo uno, bueno, porque esto es una filia que tengo especial con Jorge Wagenberg, que es era un divulgador científico, director del Museo Caixa Forum, de los increíbles museos que hizo, y que para mí es uno de los mejores escritores que ha habido nunca en lengua en castellano, y que escribía sobre la intersección entre el arte, la biología y la ciencia, ¿no? Y es un libro que se llama, ahora es cuando fallo el nombre porque es complicado, ¿no? Si la pregunta es, si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y es un libro sobre aforismos que hablan mucho, son pequeñas frases que te obligan a pensar sobre la función, la forma, todo relacionado con, bueno, con la evolución y con todo esto. No tiene absolutamente nada que ver con lo que me dedico y todo esto, porque a lo que me dedico en términos tecnológicos no están libros. Está en la cantidad de recursos que tienes por Internet. Ahora me informo mucho por TikTok, que es fascinante, pero funciona como fuente de información si domas un poco el algoritmo, ¿no? Y luego es que todos los recursos están ahí, más la incorporación de la IA, que es espectacular, siempre y cuando le digas, siempre, no te inventes nada, sé estricto y dime las fuentes. Sí, bueno, es complicado los prompts, ¿no? Pero bueno, porque es fascinante cuando le metes el mismo prompt o la misma pregunta a 3 inteligencias artificiales distintas a la vez. Sí, eso es un ejercicio que le recomiendo a mucha gente que haga. Sí, pero bueno, yo cuanto más trasteo con las inteligencias artificiales, me parece más fascinante, pero también eso, que tienes que ir con más cuidado. Como en todo, cuanto más sabes de algo, más prudente te vuelves. No hubo nada más peligroso en la pandemia que WhatsApp. Y a la vez más necesario para unirnos a todos, fue el otro día en el apagón. Pero bueno. Tú estás hablando de TikTok y que has domesticado el algoritmo. Pero sé cómo funciona. Sí, pero bueno, es que es una parte muy, muy importante. Yo me estoy leyendo ahora un libro muy interesante que habla sobre cómo está cambiando todo el tema de los algoritmos. Se llama Mundo Filtro, que me está pareciendo una lectura fascinante. Pero es verdad que yo llevo muchos años muy obsesionado en que la información que me salga en redes es la que yo quiero que me salga. Es decir, por ejemplo, Twitter, que es un territorio hostil para tanta gente, para mí es una red social libre de chorradas porque tengo muy filtrado lo que a mí me sale. Y tengo listas que he ido generando a lo largo de 15 años, con lo cual yo tengo una lista de aceite de oliva, otra de vino, otra de restaurantes, con lo cual al final me sale la opinión de expertos de lo que yo quiero saber en cada momento. Pero eso es mucho tiempo. ¿Y tú tienes muy trabajado en lo que es el sesgo de confirmación? Bueno, los sesgos cognitivos los tengo... Para empezar, saber lo que es. Sí. Y luego, siempre que te encuentras con algo que vulnera lo que podría ser un poco de sentido común, lo pones en duda. Sí, bueno, claro. Que eso, la mayoría de la gente no. Eso ha desaparecido. Pero ojo, que se me está yendo de las manos también porque domesticar el algoritmo de TikTok o Instagram es mucho más complicado que de las redes anteriores. Bueno, Instagram es muy básico. Bueno, no, vamos a ver. Instagram es muy básico, TikTok es muy peligroso. TikTok es sobre porque Instagram... Pero Instagram tiende a imitar. Claro, porque le está ganando cuota de mercado en consumo de tiempo, pero básicamente Instagram te pone cosas que sigues o que te envían, atención, ¿no? Pero TikTok llega a algo que es impresionante, que es que sabe cómo te sientes. Tengo mis dudas. Y tienes que preguntarte por qué sabe cómo te sientes. Y no es otra cosa que el tipo de interacción que tienes con el contenido que ves. Es fascinante. Yo me di cuenta por determinados momentos de mi vida recientes en los cuales de repente se convertía en mi psicólogo TikTok. Y yo decía, pero además en un caso muy concreto. Estás quedando fatal. No, estoy quedando fenomenal. Pero si tú observas, y ya sé que nos quedamos con esta coda final, ¿no? Pero si tú observas lo que es la respuesta de lo que te da la red social, pero entendiendo que forma parte de lo que tú interactúas con ella,
empiezas a entender un poco cómo funciona y empiezas a poder La verdad que a controlar. TikTok le he dedicado poco tiempo porque me horroriza en general y le he dedicado poco tiempo. Pero bueno, prometo dedicarle más. Voy a recomendar yo también un libro para terminar. Economía comestible, un economista hambriento explica el mundo, de Han Yong Chang. Es un economista coreano. Me parece una de las lecturas más interesantes que he hecho en los últimos años, porque básicamente te está explicando el capitalismo, la revolución industrial, sobre todo explica la evolución de la economía de los 2 últimos siglos, aunque también te pone ejemplos de más atrás. Y en cada capítulo te explica algo muy interesante y desde una perspectiva además crítica, como diciendo, bueno, esto fue así, a lo mejor no fue lo mejor, a lo mejor no es lo mejor hoy día, y lo hace siempre en torno a un producto. Muchos de ellos son además productos perecederos, ya sea la ocra, el ajo, el plátano, en algunos casos también el anchoa, que no es perecedero, o es una conserva, o el chocolate. Y al final aprendes muchísimo de economía, de geopolítica, de geoestrategia, alrededor de cómo un producto muy concreto ha influido en la economía o el progreso de diferentes países. Además, como es un tío coreano, no es un tío que se centre en el mundo anglosajón, que es lo que suele pasar con estos libros, aunque un coreano afincado en Londres, pero no es la visión de Estados Unidos e Inglaterra, ni de Alemania, que también pasa. Es un coreano que coge y te hace una visión de muchísimos países de todos los continentes. Y me parece fascinante. Pues a ver si me dejas el libro. Bueno, no sé, porque luego no te lo lees, no lo devuelves. En fin, todo se andará. Juanpi, muchas gracias por venir a Me Pierdo la Boca. Ha sido un placer. Nos han quedado muchas cosas en el tintero, me pasa siempre. Bueno. Pues habrá otra oportunidad. Muchas gracias. Y a lo demás, les espero en la próxima edición de Me Pierdo la Boca, que no sé con quién será. Muchas gracias. En casa de Ferran Adrià se come puta mierda. Si lo pilla mi madre le pega 40 vueltas. Los retos de vinagre...